hacer esta narración que me pasó en Estados Unidos hace muchos años. El tema de lo políticamente correcto lo viví en universidades. Me decían, bueno, nunca se dice, no se dice negro, no se dice, entonces te dicen African American. Pero cuando salías de la reunión de profesores, yo me iba a una conocida cadena de fast food, que no era políticamente correcta, pero mirá lo que me decían, no me decían te va a hacer mal, estás comiendo grasa, me decían, ¿vas a ir a ese lugar donde van a comer los negros? O sea, el mismo que me había corregido y dicho, no digas China, decí Asian American o China American, ¿no? Chinese American. Te decía, ¿vas a ir a comer esa comida de chino? Despreciativamente. Entonces, ese doble estándar, ese doble discurso, yo lo viví hace 20 años, 25 años en Estados Unidos y lo vengo viviendo. Ahora veo que en Uruguay se está, de algún modo, trasladando de la misma manera. Insisto, hay que reflexionar sobre el lenguaje, hay que cuidar nuestro lenguaje, pero no cuidarlo taxativamente porque hay un poder central que dice cómo tenemos que hablar. ¿Te divertiste mucho escribiendo el libro de la desobediencia? Me divertí, sí. Es un libro distinto a otras. Todo el libro que uno larga es distinto, pero este es muy distinto por el escenario, que es un Japón medieval, pero hasta la Edad Media en Japón dura hasta el siglo XIX, Sí. cuando entra Occidente de una manera. Y en realidad en muchos aspectos formales dura hasta el siglo XX, Pero hacer una cosa en Japón y hacer una ficción me permitió hablar de Uruguay o hablar de América Latina, ¿no? Me divertí, sí. Y metí cosas, algunas sé, otras las practiqué, como metí artes marciales, poesía, pero sí, fue una novela divertida, porque la distancia, hacerlo transcurría en Japón y con personajes que para mí pueden ser familiares, pero para el lector no, te permite una fantasía que en Uruguay, en 18 y Andes no vas a hacer andar una serpiente voladora, de pronto sí podés hacerlo, pero en el Japón milenario, medieval, es como más, no solo verosímil, sino hasta dentro de lo esperable que aparezcan serpientes voladoras domadas por un grupo de samuráis mujeres. Entonces, no, me divertí bastante. Es un libro también que me llevó un trabajo de escritura porque no quise renunciar justamente a cierta elaboración de la prosa, ¿no? ¿Había digamos, una idea concreta o fue...? No, había un plan, sí. Había un plan concreto que tenía que ver con las relaciones entre el poder, la obediencia al poder, la desobediencia. Y cuando digo poder, no solo hablo del poder, viste, político, el que está arriba y el poder jerárquico, hablo de los poderes en la vida cotidiana, los poderes que tienen que ver con elementos, por ejemplo, de lo políticamente correcto, cómo uno obedece a lo políticamente correcto, no porque esté convencido, sino porque es un poder, o cómo uno obedece a determinados poderes que se van dando dentro de una sociedad, y obedece, y en la medida que obedece deja de ser uno mismo. Entonces el libro en realidad trata de eso. Lo que pasa es que trata de eso con temas de acción, de espectáculo en el sentido más visual, de peleas, de guerras, de enfrentamientos, de codicias, pero a la vez en ese Japón medieval, milenario, donde eso ocurre también con elementos de erotismo, con elementos de poesía, que de pronto en otro paisaje sería mucho más difícil. De todas maneras, son relaciones, la acción, ¿no? Trata sobre relaciones que podrían darse, no sé, en Portones de Carrasco o en Manga, ¿no? El ser humano es el mismo, lo que está planteado es sin duda, y hay momentos que Okoye Oshura, que es el protagonista, el que escribe el libro de la desobediencia, sueña, y en el sueño aparece una canción y una letra que él la entiende porque está en el sueño, es un idioma que él sabe que no entiende, pero en el sueño todos entendemos todos los idiomas.
y sueña con Citarrosa, sin nombrarlo obviamente, y sueña con cierto fragmento poético de una canción de Citarrosa. Y en ese sentido, sí, yo creo que a través no solo del inconsciente colectivo, sino de la esencia humana estamos siempre conectados. O sea, las cosas que pasan acá, los enfrentamientos de poder, las obediencias, las desobediencias, podían estar pasando en 18 de Ejido, en el Casabó o en la Rambla de Montevideo, porque somos una sola esencia humana. Lo que pasa es que tal vez los uruguayos somos muy de cierta mesocracia, cierta cosa de... no hagan olas. No hagan olas, no hagan olas, ni subas mucho la cabeza ni te bajes mucho, es decir, mantenete, y eso creo que a veces esconde esencias muy virulentas y muy positivas, depende del caso, que la sociedad uruguaya tiende a morigerar. Vos podés de repente escribir un tratado sobre la desobediencia, ¿no? Con postulados filosóficos y remontarte a, no sé, los grandes pensadores de la Grecia antigua hasta nuestros días, y por ahí o no te dan bola o te matan la crítica o el público, y en cambio en la novela, en la ficción, vos podés manejar con mayor comodidad esas ideas sin que sean atacadas, digamos, no atacadas por el hecho de ser víctima del ataque de la crítica, sino por el hecho de desarrollarlas con comodidad. Sí, bueno, acá está esto planteado. O de pronto sí son atacadas, pero son leídas. Yo creo que hoy por hoy, yo soy un académico porque, doy clases en universidades, pertenezco a la Academia Nacional de Letras, pero yo creo que si hago un ensayo absolutamente filosófico y lo titulo El libro de la desobediencia, sobre las relaciones poder, jerarquía, desobediencia, no lo lee nadie, ni siquiera los académicos, los pares. Si vos armás una trama que es entretenida y que tiene personajes a los que les pasan cosas parecidas a las que te pasan a vos, y otras que son brutalmente fantásticas, y ahí haces una reflexión sobre el poder, sobre la jerarquía, sobre la obediencia, sobre la desobediencia, sobre cómo las masas se comportan de pronto como rebaños, sos mucho más leído, más atendido, que no quiere decir que no seas criticado. Yo creo que el pensamiento en el siglo XXI, el pensamiento más ágil, no digo que sea mi caso, pero creo que está más en la novela, en la poesía, incluso en el teatro, hay un modo de pensar la realidad mucho más ágil de lo que uno podría encontrar en tesis universitarias o en monografías. Y además hay otra cosa en esta novela que tampoco es una novela, ¿no? Es desobediente hasta en ese sentido, porque no es una novela tal cual la concebimos, ¿no? Hay poesía, hay un montón de cosas. Eso estaba planteado en el... No sé si hiciste un monstruo esquema antes o... Sí, no, hice un esquema que más allá de que sea escrito o que sea como un índice, era un esquema mental y lo tenía. Que en esta novela no es que me fuera a dar gustos como autor, sino que iba a llevar ese principio que creo que muchos escritores lo tenemos como norte, que es la novela es el horizonte de la libertad de creación. No quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa. Significa que dentro de ese marco novelístico hay una enorme libertad que muchas veces por asuntos de industria editorial e intereses comerciales se deja de lado, y entonces estamos acostumbrados a un tipo de novela estándar, industrializada, que te cuenta siempre lo mismo de distintas maneras, pero con muy poca variación. La idea era retomar esa tradición de la novela como horizonte de libertad. Entonces ahí en la novela te cabe todo, cabe la reflexión, cabe la poesía. Obviamente que sí tenés que atender a cierta trama, tiene que estar pasando algo, tenés que crear un tiempo ficcional, tiene que haber enfrentamiento. El lector tiene que sentir, aunque no se mueva un ápice, tiene que sentir adrenalina. ¿Estabas enojado cuando hiciste la novela del cuerpo? La novela del cuerpo es mucho más sarcástica y mucho más, está escrita desde no una renuncia, pero desde una molestia con respecto a una sociedad de consumo que hace que el cuerpo sea parte de nuestro consumo. El cuerpo en un sentido, creemos que lo podemos modificar como si fuera un juego de muebles en tu casa o un jueguito de sábanas, lo cambiás, tirás el antiguo y pones otro. La novela del cuerpo está escrita desde cierta bronca
Esta está escrita desde el goce, la verdad. O sea, yo lo disfruté y además me doy cuenta que hay ternura en la novela. Además de erotismo, hay ternura y en ese sentido sí, creo que fue una escritura mucho más plácida. Igual hay cuerpos que se modifican, ¿no? Hay tatuajes, hay un enano que se hace gigante y vuelve a ser enano, ¿no? Hay sin duda. Lo que de pronto hay una celebración del cuerpo movimiento, el cuerpo en cuanto a vida, en cuanto a aquello que es dinámico y no estático. Pues, en la novela del cuerpo vos vas y comprás un órgano y te lo cambiás, pero no hay un desarrollo vital. Y yo creo que el desarrollo vital del ser humano tiene que ver con el movimiento. En la medida que esto está contado en un Japón donde hay artes marciales, hay aikido, hay karate de varios estilos, Shotokan, Shorin Ryu, etc., que a su vez vienen de China. Todas estas artes vienen de Okinawa originalmente y de China milenariamente, y tienen que ver con una lucha que yo creo que es la que tiene que dar el ciudadano del mundo en el siglo XXI, que es con uno mismo. El movimiento, decía recién, y el humor son cosas que están permanentemente en tu obra, ¿no? Yo recuerdo cuentos tuyos de la primera época donde el humor estaba presente. Acá hay muchísimo humor, y sin embargo el humor, que es una cosa que ha caracterizado a los uruguayos en los últimos 50 años de Telecataplum para acá, no se ve reflejado quizás en la literatura académica. ¿Puede ser? ¿O vos como investigador, como estudioso lo ves de otra manera? Vos sabés que en la narrativa y en la novela ha desaparecido el sentido del humor. Parece que tenemos miedo de sonreír o que el escritor cree que va a perder seriedad y valor si sonríe o se hace sonreír al lector. Yo creo al revés. Yo creo que si vos haces sonreír y reír a carcajadas al lector, cualquiera de las posibilidades, no estás lejano de la mejor literatura, estás de pronto cercano. Nosotros somos hijos de Cervantes, inevitablemente. Claro. Y Cervantes en el Quijote, ¿no? En las novelas ejemplares también, pero en el Quijote, que es la obra que lo consagra y la que nosotros tenemos como paradigma de novela moderna, parte de una gran sátira, parte de un ejercicio de humor, donde el propio Cervantes se ríe de su personaje el Quijote y hace reír a los lectores, cosa que por ejemplo a Unamuno le molestaba mucho. Unamuno le encantaba el Quijote, pero renegaba de Cervantes porque decía que le faltaba el respeto a la España profunda. Bueno, yo creo que un escritor de hoy de pronto tiene que faltar el respeto a un montón de cosas para justamente consagrar aquellas que valgan la pena. La corrección política no colabora, o sea, en realidad hace lo contrario, no lo perjudica ese camino de buscar la sonrisa. Hoy parece que no te puedes reír de nada, no podés hablar no sé, de los vasos de vidrio porque los vasos de plástico se van a sentir discriminados, quizás. Sí, yo creo que hay un gran tema con la idea de un lenguaje inclusivo. Es decir, yo creo en la inclusión y creo que hay que respetar muchísimas cosas, pero respetarlas no quiere decir dogmática y mecánicamente armar una especie de inquisición, de santa inquisición laica contemporánea, que te dice, no te rías de esto, no digas esto, no utilices tal palabra. Hay un corsé que lo que demuestra, un corsé de lo políticamente correcto, que lo que muchas veces demuestra es que hay un enorme temor a la libertad. Entonces, si no fui dogmático y si me banqué, como muchos otros, y de manera tal vez más sufriente, la dictadura y sus dogmas, y sus malos dogmas, no me voy a bancar una neodictadura del lenguaje, donde hay palabras que no se pueden decir o se atenta contra principios básicos. Vos sabés que la lengua española, como la lengua inglesa, como el mandarín, como el japonés, evolucionan, y lo que hacen las academias y los institutos universitarios es seguir esa evolución libre. Uno no reprime porque arme o no hace una segregación desde el punto de vista de género porque utiliza un plural masculino. Uno segrega por otro lado, y en el propio lenguaje. Yo he dado cursos en Estados Unidos de lo que se llama Gender Studies, y hemos analizado obras de los años 30, 40, obras en español, y te puedo asegurar que no está en cómo formás un plural
lo inclusivo, lo no inclusivo, está por otro lado. Entonces, la facilidad del lenguaje inclusivo, dogmático y políticamente correcto es que te da como un catecismo. Y si perteneces a eso, sos bueno. Si no perteneces a eso, sos malo. Ahora, el gran riesgo es que podés caer en una inquisición. Y en este momento la inquisición no quema en una hoguera, en plaza pública, pero te quema de otra manera. Te quema en Twitter. Te quema el Twitter, te queman las redes sociales, te dicen, uy, mirá, qué horror lo que dijo. Lo que no quiere decir que no reflexionemos siempre sobre el lenguaje, pero reflexionar no es seguir dogmas y seguir catecismos. Y querer imponerlos. Y querer imponerlos. Rafael, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Jorge.